Hola, buenas tardes compañeros. Bueno, nosotros somos el equipo 1 que está conformado por Estrado Olvera Liniana, González Rodríguez Genaro Elías, Jacobo Sánchez Satsi, Jiménez Hernández Fernanda Guadalupe y una servidora Enríquez Hernández Verónica. El día de hoy veremos el tema de insuficiencia arterial. Bueno, como tal, hemos dividido nuestra exposición en una definición, datos epidemiológicos, etiología, factores de riesgo, fisiopatología, clasificación, el cuadro clínico, el diagnóstico, tratamiento, complicaciones, prevención. Y bueno, al final hablaremos de algunas patologías de importancia como son el síndrome de Buerger y el síndrome de Lerich. Iniciando por la definición. Tenemos que la enfermedad arterial oclusiva periférica, según la guía de práctica clínica, va a ser una manifestación de la aterosclerosis y va a estar afectando lo que sería la aorta abdominal y sus ramas terminales. Esta se va a caracterizar por la presencia de una estenosis o una obstrucción de la luz arterial debido a placas de ateroma que van a tener origen en lo que sería la capa más interna de la arteria, que sería la túnica íntima. Estas placas de ateroma van a proliferar hacia lo que es la luz arterial, provocando lo que serían cambios hemodinámicos a nivel de flujo sanguíneo arterial. Bueno, esto se va a ver reflejado en que va a haber una disminución en la presión de perfusión sanguínea, lo cual va a causar que exista un flujo sanguíneo arterial inadecuado o bien insuficiente como para cubrir todas las necesidades metabólicas del tejido, lo que finalmente pues nos va a llevar hacia una isquemia de los tejidos. En los datos epidemiológicos encontramos que, bueno, va a estar afectando aproximadamente al 10% de los pacientes mayores de 70 años. Y bueno, la incidencia de pacientes asintomáticos va a ser mayor que los sintomáticos. Sin embargo, pues la incidencia de la enfermedad arterial periférica asintomática va a aumentar con la edad. ¿Y esto por qué? Bueno, porque igual conforme va aumentando la edad, también aumenta la frecuencia, bueno, la prevalencia de los factores de riesgo para desarrollar aterosclerosis. Así tenemos que se ha presentado una meta aproximadamente de 0.3% al año en hombres de 40 a 55 años y hasta cerca de 1% anual en hombres mayores de 75 años. Y bueno, tenemos que en aquellos pacientes que nos van a estar presentando claudicación intermitente, la incidencia va a ser mayor en los hombres en comparación con las mujeres y sobre todo en los grupos de edad joven. En cuanto a la prevalencia en los grupos de edad, tenemos que va a haber una mayor prevalencia en el rango de edad de 65 a 74 años. Y bueno, de estos pacientes que nos van a estar presentando claudicación intermitente, tenemos que el 25% de ellos va a reportar empeoramiento de los síntomas con el tiempo. Aparte, bueno, de estos, menos del 20% en pacientes que ya han tenido, bueno, ya tienen diagnóstico desde hace 10 años, van a requerir una revascularización. Además, bueno, vamos a tener una amputación en un 7% en los pacientes que tienen de 5 a 10 años de haberse diagnosticado la patología. Y bueno, también van a presentar una mortalidad del 50% a los 5 años de haberse dado el diagnóstico, y en los pacientes que presentan una isquemia crítica o bien grave, tenemos que van a representar una mortalidad del 70%. Y bueno, además la literatura que consultamos mencionaba que aproximadamente, bueno, va a ser importante establecer el diagnóstico de esta patología, ya que estos pacientes van a tener de 4 a 5 veces más riesgo de sufrir un infarto de miocardio o ictus. En la etiología tenemos que, bueno, como ya se mencionó en lo que es la definición, esta va a estar principalmente producida por lo que es la aterosclerosis arterial. Sin embargo, puede ser provocada por otro tipo de patologías, como es la enfermedad inflamatoria aguda o bien arteritis obliterantes. Y bueno, también puede deberse, pero con menos frecuencia, a la obstrucción aguda causada por émbolos sanguíneos que van a tener origen en lo que es el corazón o en los grandes vasos. Y bueno, según la literatura consultada, nos mencionaba que estas lesiones van a adoptar diferentes patrones que se relacionan con la genética y con la exposición de los factores de riesgo. Así tenemos que, por ejemplo, en la formación de la estrella lipídica vamos a tener que las lipoproteínas de baja densidad, como son el bueno, que es el LDL, se van a instaurar o bueno, se van a instalar en lo que sería la túnica íntima de nuestro vaso sanguíneo. Entonces, lo que va a pasar aquí es que una vez instalados ahí van a sufrir modificaciones, ya sea por un proceso enzimático o por oxidación. Y bueno,
Estos a su vez, bueno, una vez instalados ahí, también van a ingresar a lo que sería la capa, bueno, el tejido extracelular, o bueno, al espacio extracelular, y es aquí donde van a, sí, se agregan el espacio extracelular y es aquí donde inician su proceso de fagocitosis por los macrófagos. Y a su vez esto va a generar la aparición de lo que serían las células escamosas, con la formación de lo que sería pues la estría lipídica. Eso es lo que vemos en la imagen A. En la imagen B, bueno, aquí ya tenemos que aquí van a llegar los monocitos, van a llegar los linfocitos T y otro tipo de linfocitos que van a generar pues que exista una inflamación crónica. A su vez vamos a tener que esta placa va a ir creciendo más y más, lo que va a generar que el vaso sufra remodelaciones. Principalmente va a sufrir una remodelación en lo que serían las dimensiones de su diámetro. En la imagen C, bueno, aquí ya vemos que nuestras células escamosas van a morir y van a liberar lo que serían restos celulares y también van a liberar cristales de colesterol. Y bueno, aquí tenemos que también las células de lo que sería el tejido, las células del tejido liso, vamos a tener que estas células van a evolucionar a lo que sería una necrosis. Y bien, esta placa también va a generar que exista una mayor inflamación. Y bueno, tenemos que finalmente la placa que se forma no va a ser como tal obstructiva, sin embargo, cuando se rompe va a generar la liberación de lo que serían elementos trombóticos, lo cual va a generar pues como tal la formación de trombos. Y finalmente, en lo que sería la imagen D, tenemos que cuando esta placa no se rompe, va a ir creciendo más y más hasta que va a ir cubriendo todo lo que sería el lumen de nuestro vaso arterial y también pues como tal se va a ir estrechando la luz de la arteria, lo que va a generar una insuficiencia arterial crónica. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de la etiología de la isquemia arterial aguda, como ya habíamos mencionado, puede ser causada por la aterosclerosis, sin embargo, también hay causas no ateroscleróticas. Dentro de las causas bueno, con los pacientes con aterosclerosis tenemos la presencia de trombosis de una arteria estenosada, la trombosis de un injerto de derivación, el embolismo cardíaco, el embolismo aterotrombótico secundario a procedimientos endovasculares, el embolismo procedente de una placa, los émolos de colesterol, el émolo procedente de una estenosis crítica central, un aneurisma trombosado y las causas no ateroscleróticas. En este tenemos la presencia de traumatismo arterial, la disección arterial, la arteritis con trombosis, la trombosis espontánea, el quiste popliteo con trombosis, el atrapamiento popliteo con trombosis y el vasoespasmo con trombos. Ahora hablando de los factores de riesgo, bueno, encontramos que como tal tenemos el tabaquismo, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, a pacientes que tengan que tengan dislipidemia, antecedentes de enfermedad aterosclerótica en la familia, niveles elevados de homocisteína en la sangre. Y bueno, tenemos que, bueno, como ya hemos mencionado al principio, tenemos que la mayor parte de los pacientes con este tipo de enfermedad van a ser asintomáticos, sin embargo, pues para la enfermedad arterial periférica asintomática, tenemos que se va a duplicar cuando tenemos que a pacientes del sexo masculino que presentan hipertensión o que presentan alguna dislipidemia. Y bueno, se va a triplicar cuando existe, bueno, cuando hemos visto una edad entre los 40 y los 75 años, cuando existe un hiperhomocisteinemia y cuando hay un aumento de la concentración de proteína C reactiva, así como cuando nos encontramos con pacientes con insuficiencia renal. Y se va a cuadruplicar cuando tengamos pacientes que tengan diabetes mellitus o que fumen. Y bueno, también se mencionaba que en aquellos pacientes que ya hayamos diagnosticado como tal la patología, si estos pacientes consumen tabaco y el índice de tobillo de brazo es menor al 0.6, así como la presencia de comorbilidades, sobre todo diabetes mellitus, estos van a ser factores que nos indicarían que nuestro paciente podría tener un mal pronóstico. Bueno, siguiendo con la fisiopatología, primero hay que hablar de la microanatomía de la pared vascular. Tenemos que la pared arterial tiene 3 capas que son concéntricas. Está la íntima, que es un tubo de células endoteliales, donde el eje mayor tiene una orientación longitudinal.
estas van a estar alineadas en una sola capa. Van a ser las que van a tener contacto con la sangre y van a tener también reactividad metabólica y señales para el transporte de mediadores. Después de la íntima tenemos la media. Este es un soporte estructural de la arteria, principalmente de células de músculo liso, colágeno, elastina y proteoglucanos. Y también va a tener una disposición circunferencial. Los proteoglucanos que contienen son disacáridos que van a estar unidos a proteínas y estos van a tener la función de un tipo puente o cemento en los espacios intersticiales. Y también van a tener, esta capa media va a tener un aporte sanguíneo. En la parte interna, esta difusión va a ser directa a través de la íntima y en la parte externa, pues van a ser por las arterias penetrantes de mayor tamaño o también llamado vasa vasorum. Y entre la íntima y la media está la membrana elástica interna. Y finalmente tenemos la adventicia, que aquí va a estar compuesta por fibroblastos, por colágeno y por tejido elástico, y es lo que le va a dar la fuerza a la arteria. Entre la capa media y la adventicia vamos a tener la membrana elástica externa. Sí, ahí. Y bueno, ese es un esquema donde tenemos la túnica íntima, el endotelio de la túnica íntima, después tenemos la túnica media, donde están los vasa vasorum, el músculo liso, y tenemos también la túnica adventicia, que es donde va a estar la adventicia, y tenemos también ahí señaladas las dos láminas elásticas, tanto la externa como la interna. Y bueno, la fisiopatología de por qué se da la enfermedad arterial periférica es principalmente la aterosclerosis. Es la causa más asociada a esta enfermedad. Tenemos que atero significa gachas y ateroma son grómulo de gachas. La aterosclerosis pues va a ser el endurecimiento de una arteria causado específicamente por placas de ateroma. Y tenemos lo que es un aterógeno, que va a ser tanto la sustancia o el proceso que va a causar esta aterosclerosis. Y bueno, tenemos arteriosclerosis, que es el endurecimiento y la pérdida de elasticidad de las arterias medianas o grandes, que esta palabra va a provenir del griego, que es arteria, y esclerosis, que va a significar endurecimiento. Así va a ser el endurecimiento y la pérdida de la elasticidad de las arteriolas o arterias pequeñas. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos que, como ya lo dijo Vero, son factores que van a causar la aterosclerosis, como la hiperlipidemia, la hipercolesterolemia, la hipertensión, si el paciente tiene diabetes mellitus, o si está expuesto a organismos infecciosos o toxinas, como en este caso el tabaco. Y bueno, estos factores de riesgo van a causar una lesión en las células endoteliales, que va a ser la proliferación de células de músculo liso y la actividad inflamatoria y también el depósito de placas. Y bueno, la placa aterosclerótica se va a componer principalmente de lípidos, también células del músculo liso, tejido conjuntivo, también células inflamatorias y algunas veces macrófagos. Y bueno, cuando esas placas ya están avanzadas, pues pueden formar calcificaciones o áreas erosivas o úlceras. Así van a exponer el contenido de la placa a las células circulantes protrombóticas. Y bueno, tenemos el núcleo lipídico, que va a ser una mezcla necrótica de lípidos extracelulares amorfos, proteínas y factores protrombóticos. Esta va a estar envuelta en capas de células de músculo liso y tejido conjuntivo de espesor variable y va a estar cubierta, y la cubierta va a ser fibrosa. Cuando esta cubierta fibrosa se rompe, el contenido del núcleo lipídico, todo lo de los lípidos extracelulares, las proteínas y los factores protrombóticos, van a quedar expuestos a los factores humorales circulantes. Por lo tanto, van a ver esa úlcera como una lesión y va a ver que se lleva a cabo un depósito de plaquetas y va a iniciar una formación de un trombo. Y bueno, se va a dar una isquemia. Aquí va a haber distintos procesos de la placa, tanto la invasión de la luz, que va a ser una estenosis o un estrechamiento, con hipoperfusión, también va a haber un estancamiento y también se va a desarrollar una trombosis. Así la aterosclerosis va a ser un trastorno sistémico
El patrón de distribución de las placas ateromatosas se dice que es predecible porque aparecen en todo el árbol arterial, y las fuerzas hemodinámicas constantes asociadas al diseño anatómico humano. Estas placas se van a producir en bifurcaciones o codos asociados a fuerzas externas repetitivas. Aquí el aumento de las fuerzas de cizallamiento, las alteraciones del flujo o las turbulencias, junto con los vectores laterizadores y la formación de remolinos, va a hacer que sea susceptible a la degradación ateromatosa. Y bueno, tenemos que estos ateromas pueden ser predecibles. Aquí tenemos las localizaciones frecuentes, que principalmente son en la aorta abdominal infrarrenal, en las bifurcaciones ilíacas y carotídeas, en las arterias femorales superficiales. Estas son las que salen del canal de Hunter. También los orificios de origen de las arterias coronarias, las renales y las mesentéricas. Y también hay localizaciones menos frecuentes, pero que y de igual forma aparecen, como las arterias de las extremidades superiores, las arterias carotidas comunes, las renales y las mesentéricas. Y bueno, siguiendo con la clasificación, hay varias clasificaciones. Esta es la clasificación clínica de Fontaine. Aquí lo va a dividir en grados y también lo va a subdividir. El grado 1 es todos los pacientes que son asintomáticos y que solamente van a ser detectables por el índice tobillo-brazo. El grado 2, aquí se va a dividir en A y en B. El A va a haber una claudicación intermitente no limitante para el modo de vida del paciente. En el B, esta claudicación intermitente va a ser limitante para el paciente. En el grado 3 es cuando ya presenta dolor o parestesias en reposo. El grado 4 ya cuando la gangrena está establecida y hay lesiones tróficas. Y el grado 3 junto con el 4 ya hay una isquemia crítica y ya va a amenazar de que el paciente pueda perder la extremidad en la que se está presentando. Otra clasificación es el de estadios de Rutherford. Este lo va a dividir por grado y categoría. En el grado 0, categoría 0, va a ser un paciente asintomático. En el grado 1, categoría 1, la claudicación es leve. En el grado 1, pero categoría 2, la claudicación va a ser moderada. En el grado 1, pero categoría 3, la claudicación ya es severa. Después pasamos al grado 2, que es una categoría 4. Es cuando el dolor isquémico está presente incluso en el reposo. En el grado 3, categoría 5, es cuando va a haber una pérdida menor de los tejidos. Y en el grado 4, categoría 6, ya es cuando está presente una úlcera o la gangrena. Bueno, también encontramos otra clasificación que es la de Leriche-Fontaine, que este igual va a ser por estadios. El estadio 1 es asintomático, el estadio 2 va a tener una claudicación intermitente. Aquí lo va a subdividir en una A y en una B. La A va a ser leve, que aquí el paciente va a ser capaz de caminar más de 150 metros, mientras que en la subclasificación B, que va a ser la moderada a grave, el paciente solamente es capaz de caminar menos de 150 metros. En el estadio 3 igual lo va a clasificar en A y B. El estadio 3 se va a clasificar por dolor isquémico en reposo. El A va a ser una presión sistólica en el tobillo mayor a 50 milímetros de mercurio, mientras que el B, esta presión sistólica en el tobillo es menor a 50 milímetros de mercurio. En el estadio 4 ya son cuando aparecen lesiones tróficas, lo divide en A y en B. En el A es cuando aparece la úlcera y en la B es cuando ya aparece la gangrena. Y bueno, esta última clasificación es una que va a ser adaptada de los estadios de Rutherford, pero aquí ya nos va a hablar de un pronóstico. En la clase 1, la viabilidad va a ser viable. En la clínica va a haber sin deterioro sensitivo o motor. Y en el Doppler también el arterial es audible y el venoso también va a ser audible. En la clase 2A, aquí ya la amenaza es marginal
En la clínica va a haber una leve alteración sensitiva y una leve alteración motora. Y aquí el Doppler, la arterial va a ser inaudible y el venoso sí va a ser audible. En el 2B ya hay un riesgo inminente. Aquí hay una moderada alteración sensitiva y motora. El arterial es inaudible y el venoso es audible. Y finalmente en el 3 ya es irreversible, ya va a haber una afectación sensitivo-motora completa y va a haber una necrosis cutánea. Aquí el Doppler, tanto el arterial como el venoso, van a ser inaudibles. Pasando al cuadro clínico, tenemos que va a haber 3 tipos de dolor. Tenemos el dolor de esfuerzo, dolor de reposo tenebrante y el dolor de reposo semejante a pesadez o tensión. Dentro del dolor de esfuerzo, tenemos que aparece en muslo y pantorrillas o el pie. Va a ser reproducible con un esfuerzo igual. Se va a calmar o va a cesar en el reposo. La claudicación intermitente se va a detener. Va a esperar el paciente a que pase el dolor y va a seguir caminando. Y aquí nos habla de una obstrucción arterial crónica. El dolor de reposo tenebrante va a aparecer en el miembro inferior a nivel de la pantorrilla o el pie, va a empeorar con el decúbito y va a calmar con la posición del paciente, principalmente cuando éste tenga los pies colgados. En la piel va a haber ya cambios tróficos, también va a haber cambios en la temperatura y el color, y aquí nos va a hablar de una obstrucción arterial aguda o crónica grave. Y finalmente, el dolor de reposo semejante a pesadez o tensión va a aparecer en la pantorrilla y el tobillo, va a empeorar cuando el paciente se sienta o está de pie, va a calmar con la marcha y en decúbito dorsal con los pies elevados. También va a presentar edema periférico, dilatación venosa, dermatitis ocre o también púrpura. Y aquí nos va a hablar de una insuficiencia venosa grave crónica. También vamos a tener la impotencia funcional. Esta va a ser la incapacidad de realizar movimientos de un miembro. Principalmente se debe por la hipoxia muscular grave prolongada. A esto se le va a sumar dolor en el reposo y también la frialdad del miembro en el que se padece. Y principalmente se debe a la insuficiencia vascular arterial aguda grave de tipo embólico. También vamos a tener que van a haber cambios en la temperatura y el color de la piel, principalmente la palidez, rubicundez, cianosis, eritromelia, que este va a ser un rojo pálido y frío. También va a aparecer como la frialdad cadavérica, que es por una insuficiencia arterial aguda y crónica. Y aquí son más importantes cuanto más grave es el compromiso arterial. Entre más compromiso arterial tenga, estos signos van a estar más presentes. También vamos a tener alteraciones tróficas de la piel y faenas. Aquí vamos a tener la atrofia dérmica, va a haber una caída de vello, también van a haber alteraciones unguiales, también va a haber una hiperkeratosis. Las úlceras arteriales, hay que recordar que son de bordes lisos y definidos, con un lecho rojizo y seco y también son dolorosas. Y a diferencia de los signos anteriores, estas no siempre van a indicar la gravedad del síndrome arterial. Puede que estén muy presentes, pero el compromiso sea mínimo. O al revés. También va a haber edema. Este va a ser crónico, va a ser frío y va a ser doloroso. Y va a mejorar con el decúbito y va a aumentar al estar de pie. Y también, bueno, tenemos los síntomas y signos de isquemia arterial aguda, que son las 5 Ps. Tenemos principalmente el dolor, que es fundamentalmente distal en el pie, la palidez. Aquí si la isquemia va a ser avanzada, vamos a tener que se presenta cianosis. Las parestesias, igual si la isquemia es avanzada, va a haber una anestesia. La parálisis es típicamente distal, sobre todo en dedos y en tobillo. Y la ausencia de pulsos, que va a ser la ausencia de pulsos que va a ser distal al lugar de la obstrucción. Bueno, continuando con el diagnóstico. Aquí vamos a usar el examen físico. Aquí lo que vamos a encontrar son signos de la enfermedad arterial como
ya muchos nos lo mencionó Lili, vamos a encontrar pulso débil o ausente por debajo de un área estrecha de la arteria. También vamos a encontrar silbidos en las arterias que pueden escucharse con un estetoscopio. También vamos a encontrar evidencia de mala cicatrización de heridas en el área con flujo sanguíneo restringido y una menor presión arterial en las extremidades afectadas. Y bueno, como hace rato lo mencionaba Lili, vamos a tener el índice tobillo-brazo. Esto va a servir para comparar la presión arterial en el tobillo con la presión arterial del brazo. Aquí, como se ve en la imagen, vamos a usar un brazalete de presión tanto en el brazo como en el tobillo, así como lo indica su nombre. E igual vamos a usar un detector de flujo sanguíneo a través de un ultrasonido. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer una sencilla ecuación. Primero vamos a poner la presión sistólica máxima en el tobillo sobre o entre presión sistólica máxima del tobillo. Y bueno, como nos lo dijo Lili, la interpretación si el resultado es mayor a 0.9 va a ser normal. Si el resultado es de 0.71 a 0.9, la obstrucción es leve. Y si tenemos 0.41 a 0.7, la obstrucción es moderada. Y por último, si es menor a 0.40, la obstrucción va a ser grave. ¿Qué también podemos usar? La ecografía. Estas son técnicas especiales de imagen, como la ecografía Doppler. Con esta vamos a evaluar el flujo sanguíneo por los vasos sanguíneos. Esta nos va a servir para identificar las arterias bloqueadas o el estrechamiento. Como lo podemos ver en la imagen, se va a poner el Doppler y por medio de la camarita y la computadora vamos a estar monitoreando y vamos a estar checando qué arteria puede estar obstruida. Otro método, la angiografía. Mediante una inyección con sustancias de contraste en los vasos sanguíneos, esta prueba permite el flujo sanguíneo de las arterias mientras este se produce. Bueno, aquí puede retrasarse el flujo de la sustancia de contraste por medio de imágenes como radiografía, angiografía, resonancia magnética o por tomografía computarizada. La angiografía por catéter es un procedimiento invasivo que implica guiar un catéter a través de la arteria de la ingle hasta la zona afectada e inyectar la sustancia de contraste. Una vez que identificamos la zona estrecha de un vaso sanguíneo, esta se puede ensanchar introduciendo y expandiendo un pequeño balón o administrando medicamento que mejoren el flujo sanguíneo. Este tipo de angiografía permite tratar vasos sanguíneos obstruidos en el momento del diagnóstico. Otro método, podemos hacer un análisis de sangre. Esta puede utilizarse una muestra de sangre para medir el colesterol, triglicéridos y recordar que esto también sirve para controlar la diabetes. Ahora vamos a comenzar con el tratamiento. Empezando con el tratamiento no farmacológico, pues aquí todos los pacientes con factores de riesgo con o sin claudicación intermitente deberán de realizar un cambio de estilo de vida y recibir tratamiento. Es importante controlar los factores de riesgo cardiovasculares y enfermedades coexistentes a fin de prevenir eventos cardiovasculares asociados con aterosclerosis, como lo son el infarto agudo al miocardio y un evento cerebrovascular o la muerte. Para esto, pues vamos a tener medidas de higiene arterial, como lo son no utilizar ropa ajustada, mantener las extremidades protegidas del frío, no elevar las extremidades. Un ejercicio supervisado debe estar disponible como parte del tratamiento inicial de todos los pacientes con enfermedad arterial periférica. Y esto se debe dar en sesiones de ejercicios 3 veces por semana durante 3 meses y realizar evaluación médica al término de estos 3 meses. También el uso de calzado especial y la suspensión del hábito del tabaco. Tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico va a estar dirigido específicamente a mejorar los síntomas de claudicación intermitente y al control de la comorbilidad asociada. Para esto vamos a tener como primera línea el cilostazol a dosis de 100 miligramos cada 12 horas por un periodo de 3 a 6 meses. Este es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 con una actividad vasodilatadora, metabólica y antiagregante plaquetaria. Dentro de los efectos secundarios se van a encontrar la cefalea, diarrea y palpitaciones.
Es importante mencionar que no se debe de administrar a pacientes con evidencia de insuficiencia cardíaca congestiva, ya que pues esto puede contribuir a una mayor mortalidad. Como segunda línea vamos a tener a la pentoxifilina a dosis de 400 miligramos cada 12 horas durante 3 a 6 meses. Este reduce los niveles de fibrinógeno, disminuye la viscosidad, deformando la estructura de los glóbulos rojos y blancos. Los antiagregantes plaquetarios van a estar indicados en el manejo y control de las enfermedades cardiovasculares asociadas, como, bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico a dosis de 80 a 150 miligramos al día. Y bueno, este va a mejorar las tasas de permeabilidad en pacientes sometidos a revascularización y o a una angioplastía de extremidades inferiores, retrasando así la progresión de la enfermedad. Y también vamos a utilizar clopidogrel a dosis de 75 miligramos al día. Y bueno, pues este se debe usar especialmente si existe una intolerancia a alergia a salicilatos. La carnitina y el propionil L-carnitina. Bueno, estos los vamos a utilizar y van a interactuar con el metabolismo oxidativo del músculo esquelético. Pues esto va a ser al momento en el que van a aumentar de manera directa la generación de moles de ATP, favoreciendo así la movilización de fracciones de cadenas de ácidos grasos insaturados de citosol a la mitocondria. Esto se asocia con un mejoramiento de rutinas de ejercicio al promover de manera más eficiente el metabolismo aerobio del músculo estriado. Y bueno, este medicamento ha demostrado mejoría al evaluar calidad de vida con efectos colaterales mínimos. Las estatinas. Estos son medicamentos cuya acción farmacológica consiste en disminuir los niveles de lípidos séricos. Los pacientes con enfermedad arterial periférica tienen anormalidades en la función endotelial y metabólicas secundarias a la aterosclerosis que pueden mejorar con la terapia de estatinas. Aunque los resultados son preliminares, muchos estudios han confirmado los efectos favorables de las estatinas en relación a la realización de ejercicio. Los vasodilatadores. Bueno, estos fueron los primeros agentes farmacológicos para tratar la enfermedad pues arterial periférica y especialmente para tratar la claudicación intermitente, e incluían medicamentos como los bloqueadores alfa, vasodilatadores como la papaverina, agonistas beta-2 adrenérgicos como la nimudrina, bloqueadores de los canales del calcio como el nifedipino, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, pero todos estos medicamentos no han demostrado tener eficacia clínica en estudios aleatorizados controlados. Y bueno, se sustenta que los vasodilatadores no son efectivos en el tratamiento de la claudicación intermitente porque existe la posibilidad de que estos creen un fenómeno de robo al dilatar los vasos en tejidos normalmente perfundidos. Y pues de esta manera hacen que este desplazamiento en la distribución del flujo sanguíneo sea lejos de los músculos irrigados por las arterias obstruidas y pues así aumentan la isquemia tisular. Ok, continuando con el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo va a estar indicado este tipo de tratamiento? La indicación del tratamiento quirúrgico, ya sea convencional o endovascular, va a depender de lo que es una valoración conjunta de la situación clínica que esté presentando el paciente y además del territorio vascular que requiere una reconstrucción. Entonces, como se puede apreciar en esta tablita que se ve aquí, donde nos indica que dependiendo el estadio de la enfermedad arterial periférica y el sitio afectado por la misma, será o no será motivo de indicación de cirugía. La indicación más clara de la revascularización será a aquel paciente que se presente con estadios avanzados de isquemia, es decir, un estadio 3 o 4, esto es pues debido al elevado riesgo de pérdida de la extremidad que representan estos estadios, independientemente de la zona afectada. Lo que se pretende obtener pues es una cicatrización de las lesiones. Por ende, esta reparación debe estar encaminada a obtener la mayor cantidad de flujo directo a lo que sería el pie, el miembro inferior, lo que en ocasiones va a requerir más de una sola intervención. Y bueno, aparte de valorar todo esto, también se debe tener en cuenta la técnica quirúrgica que mejor precise al paciente.
Ok, la revascularización artroilíaca o suprainguinal va a estar indicada en una enfermedad oclusiva suprainguinal que puede ir desde lo que es la afectación por una estenosis segmentaria de lo que sería el eje ilíaco hasta una obstrucción completa de lo que vendría siendo la aorta abdominal y de ambas ilíacas. ¿En qué va a consistir esta cirugía de revascularización? Básicamente se implanta una prótesis aórtica, ya sea unifemoral o bifemoral. Sin embargo, al ser una pues, cirugía arterial mayor, se va a necesitar seleccionar con precisión a los pacientes que sean candidatos a este procedimiento de acuerdo con el riesgo quirúrgico que presenten. De tal forma que en aquellos pacientes con alto riesgo a que presenten un abdomen hostil, la que sigue, por favor. Los pacientes que presenten un abdomen hostil, y por abdomen hostil me refiero a aquellos pacientes que presenten ya sean múltiples intervenciones, una radioterapia previa, una infección activa, entre muchos otros casos. Se tiene que realizar una intervención mediante técnicas extraanatómicas, las cuales van a permitir sí la revascularización de las extremidades, pero por trayectos no anatómicos, y esto nos va a llevar a que sea un procedimiento con menor agresión. Bueno, esto puede ser por medio de lo que sería una cirugía de derivación, axilo unifemoral o bifemoral y la femorofemoral. Estas cirugías, ambas son cirugías de derivación que van a tunelizar lo que es por vía subcutánea. Y bueno, la axilo unifemoral y la bifemoral van a ser por lo que sería la región lateral del tórax y del abdomen, mientras que la cirugía de derivación femofemoral sería por lo que es la región suprapúbica. Y bueno, estos pueden ser ambas realizadas con lo que es anestesia locorregional. Por otro lado, la angioplastía o la endoprótesis da mejores resultados en lo que son lesiones cortas, preferentemente en estenosis y que no estén calcificadas en lo que es la arteria ilíaca común. Sin embargo, cuando se realiza en lesiones más largas y cuando se recanalizan lo que serían las oclusiones completas, la permeabilidad va a ser inferior a comparación de que si se realizara con lesiones cortas, donde sus resultados a largo plazo son buenos, demostrándose una permeabilidad del 70%. Ok, la revascularización infrainguinal. Bueno, hablando ya de lo que serían las lesiones oclusivas de la femoral superficial, esto se va a tratar, pues sí, de una enfermedad difusa con oclusiones largas. Y por larga nos referimos de aproximadamente 10 a 15 centímetros de longitud, calcificadas y en donde existen zonas ocluidas con segmentos largos de la arteria afectada. O en el caso contrario, donde las lesiones son más cortas y ocasiona una escasa afectación clínica. Por ende, pues no siempre se ve amenazada lo que es la viabilidad de la extremidad y por ende no siempre los pacientes son candidatos a este tipo de cirugía. Ahora, la cirugía de revascularización va a ser la técnica de elección en los pacientes con enfermedad extensa femoral, poplitea y distal. Esta técnica va a ser una cirugía de derivación cuya anastomosis distal se va a efectuar en lo que sería el vaso distal en mejor estado. Esto es para que se asegure una mejor perfusión directa a lo que sería el miembro inferior. Y bueno, en este caso vamos a referirnos a una cirugía de revascularización femorodistal, poliodistal o tibiodistal, según sea la localización de la anastomosis proximal. Bueno, lo que les mencionaba está indicada en lo que es una enfermedad extensa femoropoplítea y distal. Y bueno, la que sigue, por favor. Aquí, la anastomosis distal, como les mencionaba, el vaso distal en mejor estado para asegurar una mejor perfusión y, bueno, dependiendo de la zona donde se va a realizar lo que es la anastomosis proximal, va a ser femorodistal, politeodistal o tibial.
Ahora, la cirugía endovascular incluye métodos como lo que es la angioplastia simple, una angioplastia subíntima, una implantación de endoprótesis, una aterotomía o prótesis cubiertas, entre otros procesos. Entonces, ¿qué tipos de pacientes se les indica una cirugía de este tipo? Principalmente aquellos que presenten lesiones cortas, es decir, que sean inferiores a los 10 centímetros, preferentemente con estenosis. Y bueno, se recomienda más la angioplastía, ya que, por ejemplo, el uso de lo que sería una endoprótesis puede predisponer a lo que son fracturas. Ok, la amputación. Ya se perdió la viabilidad y inclusive el paciente ya está presentando situaciones de necrosis. Entonces, la amputación está indicada en pacientes que presenten algún riesgo para isquemia crítica. Por ejemplo, en aquellos pacientes con una diabetes, con una neuropatía, con una insuficiencia renal crónica o inclusive en pacientes que presenten alguna infección. Estos pacientes van a presentar una probabilidad de hasta el 39%. La anterior, por favor. Van a presentar una probabilidad de hasta el 39% según la GPC de ser sometidos a lo que sería una amputación de tipo supracondilia. Sin embargo, también pueden presentar alguna morbilidad perioperatoria, como lo sería el infarto agudo al miocardio, un evento cerebrovascular o la infección misma de la herida. Bueno, las amputaciones pueden ser de tipo primarias o secundarias según sea el caso. Primarias cuando se realizan sin un procedimiento previo de revascularización y secundarias cuando ya se realizan posterior a este proceso de revascularización. A su vez, estas amputaciones también pueden ser menores o mayores. Se dice que es una amputación mayor cuando se realiza únicamente lo que sería la resección parcial de un segmento de la extremidad a nivel ya sea supra o infracondilio. Y una amputación menor es cuando se realiza la resección parcial de un segmento distal de la extremidad inferior, es decir, por ejemplo, las falanges o una amputación transmetatarsiana, por ejemplo. Bueno, la tasa de mortalidad perioperatoria para las amputaciones infracondilias ronda aproximadamente del 5 al 10%. Y por el contrario, la tasa de mortalidad perioperatoria para la amputación supracondilia es mayor, abarcando lo que sería un 10 al 15%. Un dato importante de esta amputación infracondilia es la mala cicatrización de las heridas, donde algunos pacientes van a requerir un desbridamiento o un cierre por segunda intención, o inclusive esta amputación infracondilia puede convertirse en una amputación supracondilia. Ok, la amputación infracondilia, ¿cómo se va a realizar? Para este tipo de cirugías, la incisión más frecuente suele ser un colgajo posterior, y bueno, se utiliza lo que es un torniquete para reducir la pérdida de sangre y llevar a un paciente a complicaciones mucho mayores. Entonces, se va a realizar lo que sería una incisión anterior de los 2/3 de la circunferencia, aproximadamente 10 centímetros según la literatura, por debajo de lo que sería la tuberosidad distal. En la imagen pues se puede ver lo que es la incisión para el colgajo cutáneo. Bueno, una vez hecho esto, se va a ligar y se va a seccionar lo que es la vena safena mayor. También es importante que se seccionen los músculos y los tejidos blandos anteriores a la tibia. Y bueno, una vez realizado esto, también se tienen que ligar los paquetes vasculares y también deben ser seccionados. Entonces, al igual, se van a ligar lo que son los nervios bajo tensión y se van a seccionar. Esto para obtener lo que sería su retracción. Una vez hecho esto, el peroné se va a seccionar aproximadamente unos 2 centímetros proximales a la tibia, una vez separado de los compartimentos musculares anterior, lateral y posterior. Entonces, el colgajo muscular se va a crear inmediatamente profundo a lo que sería la tibia. Y bueno, una vez realizado la irrigación y que se compruebe la hemostasia, se procede a realizar lo que sería la reaproximación de la fascia por medio de suturas reabsorbibles continuas.
Entonces, una vez esto, la piel se va a cerrar con suturas de colchonero verticales o con grapas. Y bueno, a continuación, perdón, se va a aplicar lo que es una capita de gasas y de vendaje elástico. Y por último, es recomendable que se coloque lo que es una férula o un inmovilizador en la rodilla. Esto es para impedir futuras contracturas de la articulación como tal. Y bueno, la amputación supracondílea, ¿cómo se va a realizar? Se tiene que realizar una incisión en boca de pez, que es como se logra ver en la imagen. Aquí se va a ligar lo que es la vena safena mayor y se va a seccionar también. Se va a cortar lo que es el sartorio, el recto femoral y el vasto lateral. Posteriormente, tanto la arteria como la vena femoral se van a ligar con suturas y se van a seccionar, pero de manera individual. Se va a utilizar lo que es un elevador perióstico. Esto es para elevar lo que es el fémur a la altura del pie. Se corta el hueso como tal y de esta forma se va a crear un bisel anterior. Después de esto, la arteria y la vena femoral profunda se van a ligar y se van a seccionar y posteriormente se va a cortar lo que es el nervio ciático bajo tensión igual. Esto es para que se vuelva, se permita la retracción y una vez realizada lo que es la irrigación y comprobada la hemostasia, se aproximan lo que son las fascias musculares por encima del hueso y mediante las suturas discontinuas reabsorbibles se cierra la piel. Y bueno, continuaciones, como ya nos los han mencionado, podemos llegar hasta la isquemia crítica de extremidades y esto va a comenzar con llagas abiertas que no sanan, como lo vimos hace rato, por falta de irrigación. Una lesión o una infección en las piernas, en los pies o en las piernas. Y hay que recordar que la isquemia crítica de miembros se produce cuando las lesiones o infecciones evolucionan y causan la muerte del tejido, lo que a veces requiere la amputación del miembro afectado, como ya no lo había mencionado Fer. Y bueno, hay que tener en cuenta que esta enfermedad arterial no se limita solo a las piernas, lo que nos puede provocar un accidente cerebrovascular y ataque cardíaco. Los apósitos de grasa también se acumulan en las arterias que llevan a la sangre al corazón y al cerebro, lo cual nos puede originar la muerte. De prevención. Bueno, aquí lo que se le recomienda al paciente es de que debe de mantener un estilo de vida saludable. Esto significa que debe de dejar de fumar. Si el paciente presenta ya diabetes, hay que mantener el control de glucosa en sangre. Se le debe recomendar al paciente que haga ejercicio con regularidad, mínimo de 30 a 45 minutos y por lo menos 5 días a la semana. También tenemos que reducir los niveles de colesterol y la presión arterial, consumir alimentos bajos en grasa saturada y mantener un peso saludable. Bueno, ahora hablaremos acerca del síndrome de Weber. Bueno, ahora hablaremos acerca del síndrome de Weber, o bien también conocida como tromboangeitis obliterante. Bueno, como tal tenemos que esta va a ser una enfermedad inflamatoria oclusiva, segmentaria y no aterosclerótica que va a afectar a las arterias y venas de pequeño y mediano calibre de las extremidades. Y bueno, tenemos que la mayoría de los pacientes que van a presentar esta patología van a ser hombres jóvenes, fumadores y que van a estar presentando pues una isquemia en lo que serían las partes distales de las extremidades, úlceras isquémicas o bien gangrena. En su etiología, bueno, tenemos que actualmente no se conoce como bien la etiología de esta patología, sin embargo, pues el trastorno se ve muy asociado al consumo excesivo de tabaco, incluidos pues los cigarrillos, los puros y las formas sin humo, como serían el tabaco de mascar y el rapé. Y tenemos que, bueno, que este síndrome patológicamente se va a clasificar como una vasculitis y, bueno, para diferenciarla de las otras vasculitis, tenemos que en esta va a haber un trombo muy inflamatorio que no va a afectar como tal a lo que sería la pared de los vasos sanguíneos. Los reactantes de fase aguda van a estar normales y va a haber una ausencia de los marcadores séricos de inmunoactivación.
Y bueno, tenemos que como tal el cuadro clínico que van a estar presentando estos pacientes, como ya lo mencionamos en la definición, es que va a estar afectando a los vasos, a las arterias y las venas pequeñas. Y bueno, sin embargo, cuando la enfermedad va a ir progresando, puede llegar a afectar a lo que serían las arterias más proximales, pero bueno, la afectación de lo que serían los grandes vasos o las arterias grandes no se van a ver, por lo general no se van a ver afectadas. Y bueno, tenemos que, bueno, la mayoría de estos pacientes van a estar presentando claudicación en lo que serían los pies, las piernas, las manos, los brazos, y van a estar afectadas por lo general dos o más extremidades, indicando que así que aproximadamente el 40% de estos pacientes van a tener afectación en las cuatro extremidades. Y bueno, para el diagnóstico tenemos que los pacientes pueden llegar a presentar lo que sería cianosis, eritema de las extremidades. También pueden llegar a presentar anomalías sensitivas como sería una hipoestesia, hormigueo y sensibilidad al frío. También hay una ausencia de los pulsos, pero con presencia de los pulsos, bueno, hay una ausencia de los pulsos distales, pero los pulsos proximales se van a encontrar normales. Y también podemos encontrar lesiones isquémicas secas en lo que serían las extremidades inferiores y superiores. Y bueno, como ya he mencionado, también, bueno, se va a hacer el diagnóstico, se va a hacer por exclusión. Y bueno, dentro de esta exclusión hay que hacer una diferenciación en cuanto a enfermedades autoinmunitarias, estados de hipercoagulabilidad, diabetes mellitus, origen proximal de ébolos, traumatismos y lesiones locales. Y bueno, como tal, tenemos que el diagnóstico definitivo se va a obtener por biopsia vascular. Sin embargo, se mencionaba en la literatura consultada que por lo general, en lo que sería la anamnesis y la exploración física de estos pacientes va a ser muy típica. Por lo tanto, pues con estas dos herramientas tenemos que ya podríamos estar dando el diagnóstico. Sin embargo, pues la biopsia vascular va a quedar para aquellos pacientes que presenten bueno, sí, que no sea típico esa presentación, como por ejemplo que estén presentando los síntomas en una edad mayor a los 45 años, o bien que estén afectando grandes vasos o bueno, grandes arterias. Y bueno, como tal, en el tratamiento tenemos que el tratamiento más eficaz va a ser que nuestro paciente abandone el consumo de los productos de tabaco. Y bueno, tenemos que otras opciones terapéuticas, pero bueno, estas ya se ocupan cuando una vez que el paciente no ha abandonado el tabaco y aún así la enfermedad sigue progresando, entonces ya es que cuando vamos a hacer uso de las otras opciones terapéuticas. Sin embargo, pues se mencionaba que estas no van a tener una gran eficacia y básicamente estas van a funcionar como opciones terapéuticas paliativas. Finalmente, bueno, tenemos que el pronóstico de estos pacientes es bueno y va a depender pues de la capacidad o bueno, de la voluntad y capacidad que tenga el paciente de abandonar el consumo de tabaco. Ahora vamos a hablar del síndrome de Leriche o enfermedad oclusiva artoilíaca. Esta enfermedad se da por la oclusión de las ramas principales de la aorta abdominal por debajo de la salida de las arterias renales con compromiso de todo el árbol arterial, incluyendo las arterias ilíacas y femorales. En cuanto a la epidemiología, pues la incidencia y la prevalencia son difíciles de determinar debido a que muchos pacientes cursan con esta patología, pues son asintomáticos. Y bueno, eso es por consecuencia del desarrollo de redes vasculares colaterales. Se va a relacionar principalmente con edad avanzada, afecta principalmente a pacientes del sexo masculino y tiene una predisposición a la enfermedad arterial periférica. Los factores de riesgo que podemos encontrar es el tabaquismo, la hipertensión arterial sistémica, las dislipidemias, obesidad y diabetes. Las mujeres se han relacionado con otros trastornos asociados a la vasculitis, así como el lupus, el eritematoso sistémico y la espondilitis anquilosante. Las manifestaciones clínicas, pues, bueno, aquí la presentación clínica va a estar relacionada con el sitio anatómico afectado. Asimismo, las consecuencias hemodinámicas de la formación crónica de las lesiones dependen en gran medida de la lesión oclusiva. Y bueno, con la formación de las placas ateromatosas se produce un estrechamiento de la luz vascular, lo cual lleva a la disminución del flujo sanguíneo en las ramas terminales de las vísceras pélvicas y de las extremidades inferiores. Y pues de esta manera se va a dar así los síntomas del síndrome de Leriche, como, bueno, lo que es la claudicación, dolor en la parte inferior de las extremidades durante el reposo,
ausencias de pulsos femorales y distales de otro tipo en ambos lados. También vamos a encontrar la detección de un soplo audible en el abdomen y las arterias femorales primitivas. También va a haber atrofia de la piel, pérdida de cabello y frialdad de las extremidades pélvicas, así como una isquemia avanzada, donde se va a encontrar rubor en zonas declives y palidez con la elevación de las mismas. Y bueno, en los hombres también puede haber manifestaciones como la disfunción eréctil. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener estudios vasculares no invasivos e invasivos. Y en cuanto a los no invasivos, pues vamos a tener las pruebas que es el índice tobillo-brazo, ultrasonido Doppler continuo pulsado, ecografía Doppler, presiones segmentarias, una angiotomografía computarizada y angioresonancia. Y bueno, otros métodos de menor valor diagnóstico son la plestimografía, la presión parcial de oxígeno y la capilaroscopía. En cuanto a las exploraciones invasivas, pues aquí la arteriografía en sus diversas modalidades es el método estándar. Y bueno, este permite pues evaluar la extensión, la topografía de las lesiones y el desarrollo de vasos colaterales. El tratamiento, pues aquí en cuanto a tratamiento, va a ser el tratamiento endovascular por catéter o de tipo operatorio, que va a estar indicado en individuos con síntomas que limiten su estilo de vida o debilitantes de claudicación o isquemia crítica de extremidades inferiores. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.